orar en esta preciosa mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante del trono de tu gracia y te agradecemos, oh Dios, porque tus misericordias son nuevas cada mañana sobre nuestras vidas. Te ruego, Señor, que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento. Te ruego, Padre, que nos des la voluntad, la fortaleza y la gracia, Señor, para poder cumplir tu palabra, Señor. No ser solamente oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores, Señor, de tu palabra, mi Dios. Damos gracias porque hasta aquí nos has permitido llegar, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Te presento cada uno de esos hogares, Señor, que están, Padre, pasando dificultad con sus hijos, Señor. Cada uno de esos hogares, Padre, que tienen a sus hijos, Señor, en una situación difícil, Dios. Te pido, Señor, que seas tú tomando control de estos padres, Señor, de estos hijos, que tu gracia y tu misericordia, Señor, se haga ver en cada uno de estos hogares, Padre, y que tengamos, Señor, el privilegio de poderte conocer, de poderte servir y de poderte amar, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, quiero decirles primeramente que para algunas personas será muy difícil que puedan entender lo que yo voy a tratar de explicarles hoy, debido a que todavía no han llegado a esa parte de la adolescencia de sus hijos. Todavía no han llegado a esa parte donde sus hijos están poniendo ya sus propias reglas dentro de nuestra casa, donde sus hijos son los que quieren gobernar en nuestros hogares, sino que todavía tienen hijos pequeños. Y para las personas que tienen hijos pequeños y que los están criando en la amonestación del Señor, pues ciertamente no va a ser tan fácil entender, porque cuando nuestros hijos están pequeños, nuestros hijos entran con facilidad en aquella área por donde nosotros los estamos llevando. Cuando le decimos a nuestro hijo, por favor, aprenda a decir gracias, y cuando alguien le da algo, gracias, y nuestros hijos con facilidad responden a lo que nosotros les estamos enseñando y dice gracias, diga por favor, por favor. Y cuando nuestros hijos no quieren compartir, también nuestros hijos con facilidad le decimos, dale mami, dale papi, comparte, y el niño va cediendo y va cediendo. Entonces, cuando vemos aquello y vemos la promesa del Señor, que los estamos criando en la amonestación del Señor, y que el Señor habla, instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, entonces creen que la situación no se va a tornar difícil. ¿Por qué? Porque tienen sus hijos chiquitos, porque ven que sus hijos están cediendo a la enseñanza. Pero llega un momento en la vida de nuestros hijos que nuestros hijos están expuestos a las computadoras, están expuestos a otras personas, están influenciados por el teléfono, están influenciados por personas que no necesariamente tienen temor de Dios, y poco a poco, de alguna manera pudiéramos decir, el enemigo ha ganado algunos terrenos en algunos de estos jóvenes, y llega un momento que aquellas personas tan lindas, aquellas personas tan nobles que nosotros estábamos criando, de repente vemos que se cumple otra parte de la palabra donde dice que el corazón del muchacho está ligado a la necedad. Entonces vemos que ya que el niño tan noble, tan lindo, tan maravilloso que estábamos criando, de repente empezó a hacer un cambio que no sabemos de dónde vino, no sabemos por qué fue. De repente vimos que nuestro hijo empezó a cambiar, su comportamiento empezó a cambiar. Y entonces estamos en una situación donde nuestros hijos ya nos están diciendo, no te metas en mi vida. ¿Y qué hacemos cuando esto es lo que estamos experimentando? Porque cada vez nuestros hijos se alejan más de nosotros. Yo no sé si usted sabe que son muchas las veces
que usted no sabe ni siquiera qué está pensando su hijo, usted no sabe qué está haciendo su hijo, y las cosas que usted se logra dar cuenta de su hijo, resulta ser que se dio cuenta por otra persona, pero no por su hijo. Se dio cuenta por un amigo, se dio cuenta por una maestra, se dio cuenta por la mamá de otro niño que le habló, que le dijo, pero en definitiva el corazón de nuestros hijos muchas veces se está alejando de nosotros, y cada vez es más el tiempo que nuestros hijos pasan en otros lugares que con nosotros. Algunas veces vemos a las madres sufrir porque están esperando a sus hijos 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y llaman a su hijo y lo llaman y resulta ser que su hijo simplemente no le contestó el teléfono. Simplemente su hijo no tiene interés de hablar con la mamá porque le parece que su mamá es demasiado cansona. Está el fenómeno también que a nuestros hijos en una etapa de sus vidas también resulta que les parece tan pero tan tedioso tener que hablar con sus padres, le parece tan aburrido tener que hablar con sus padres porque para ellos sus papás ya están pasados de moda, sus papás no saben nada, sus papás son de la era del dinosaurio, sus papás no están en este tiempo, entonces para ellos es molesto hablar con sus padres. Pero llega el momento que esos muchachos necesitan dinero. Y resulta que ese día que necesitan dinero, llegan interesados en saber cómo usted se siente. Llegan interesados en saber si va a salir, si va a comer. Y resulta ser que todavía no le han dicho por dónde va la cosa. Pero de repente uno de estos muchachos le da un beso. Y usted dice, ¿qué pasó aquí? No. Y usted que los conoce, usted ya sabe de dónde cojean nuestros hijos. Cada uno sabe dónde. Entonces, cuando ya le dan ese beso y ese interés por saber cómo estamos, cómo nos fue, qué vamos a comer, y vemos a aquel muchacho haciendo todo lo que nosotros quisiéramos que ellos hagan por naturaleza todos los días, y de repente quieren platicar con nosotros, cuando nos dan el beso nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Cuánto querés? ¿Y qué hacemos? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Qué empezamos nosotros a decir? ¿Soltamos el dinero porque nos dieron el besito? ¿Soltamos el dinero porque, pobrecito, no, si es el mismo niño noble que yo crié? Y empezamos a darle vuelta a nuestro pensamiento y empezamos a veces a engañarnos nosotros solos. Sin embargo, como que se repite un patrón. Le voy a explicar por qué. Porque es la misma actitud que muchas veces nosotros tenemos para con nuestro Padre Celestial. Nos es tan difícil obedecer las reglas del Señor. Nos es tan difícil acatar la orden de Dios. Los límites que Dios ha puesto para nosotros son difíciles. Entonces podemos entender un poco a nuestros hijos cuando empezamos a ver cómo nosotros mismos nos comportamos con Dios, cómo nosotros mismos reaccionamos con Dios. Será entonces que cuando nosotros llegamos a conocer el corazón del Padre, será hasta entonces que el Señor nos va a dar la sabiduría para nosotros podernos conducir con nuestros hijos. Porque el fenómeno es que muchas veces queremos ser mejores que Dios. El fenómeno es que muchas veces creemos que conocemos el corazón del Padre, y que como conocemos el corazón del Padre, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser compasivos, amorosos. Sin embargo, fíjese bien una cosa. Cuando realmente conocemos el corazón del Padre, nos damos cuenta que lo que el Padre pide única y exclusivamente de usted y de mí es obediencia. Eso es lo que el Padre pide. El Padre pide obediencia.
El Padre está interesado en que obedezcamos. El Padre ni siquiera está interesado en si nosotros entendemos o no entendemos el punto. El Padre está interesado en nuestra obediencia. Y cuando usted y yo nos salimos de esa cobertura, cuando usted y yo, porque la cobertura del Padre está ahí, está ahí, está ahí. Pero cuando usted decide desobedecer, usted se sale de la cobertura del Padre. Pero cuando usted entiende que le fue mal y que no obedeció, volvemos otra vez a la cobertura. Entonces, para comprender esto, tenemos nosotros primero que entender el corazón del Padre. Cuando nosotros entendemos el corazón del Padre, vamos a poder tomar decisiones para con nuestros hijos. Vamos a poder hacer las cosas que Dios demanda que nosotros hagamos. Porque, como le digo, creyendo nosotros en no quiero ofender a nadie, pero esa es la palabra, en la ignorancia de conocer lo que la palabra de Dios dice, creyendo únicamente, siguiendo de lejos al Señor, creemos que Dios es puro amor, creemos que Dios es solamente compasión, creemos que Dios es todo esto, pero Dios demanda de usted y de mí obediencia. Es que ese es el asunto. Entonces, cuando ya nosotros hemos llegado a entender la obediencia, ya nosotros estamos listos para tener suficientemente fe en el Padre, para poder aplicar las reglas del Padre, para poder hacer lo mismo que el Padre hace con nosotros, poderlo hacer con nuestros hijos y tener la confianza en nuestro Padre Celestial, que si nosotros estamos obedeciendo la palabra, tanto para nosotros, para con el Padre, como para también nosotros, para con nuestros hijos, podemos tener la confianza de que el Padre va a respaldar nuestras vidas. Cuando el hijo pródigo decidió irse, y fíjese bien, el hijo pródigo, él decidió irse. Cuando el hijo pródigo decidió irse, y se dio cuenta que abandonó todo, se salió de la cobertura del Padre, en la casa del Padre tenía todo, pero decidió irse de la cobertura del Padre. Y cuando se va de la cobertura del Padre, se encuentra que lo malgastó todo, se encuentra que todo lo desperdició y se encuentra comiendo entre los cerdos y los cerdos mejor alimentados que él. Y dice que piensa en su corazón: iré a mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros, porque ciertamente los jornaleros están comiendo mejor que yo. Ciertamente en la casa de mi padre hay mejor comida que aquí. Iré a mi padre y le diré que me haga como uno de sus jornaleros. Pero el padre no mandó a pagarle las deudas. El padre no mandó a ver cómo estaba su hijo para suplirle, para que no le fuera mal en aquel caminar. No, el padre se quedó ahí esperando que su hijo fuera a malgastarlo todo. Y después su hijo regresó, pero regresó porque ya no tuvo la cobertura de su papá, se le acabó todo lo que tenía y necesitaba volver a la casa del padre. Entonces vemos que este es el ejemplo de un hijo que fue él el que decidió irse de casa. Pero cuando nosotros empezamos a ver cómo Dios trata con nosotros, qué es lo que Dios pide de nosotros, cuando Dios dice instruye en el camino, cuando vamos al libro de Deuteronomio y vemos cómo hacían con los israelitas cuando había un muchacho desobediente, y vamos a ver para que usted vea cómo era en el pasado. Vamos a Deuteronomio 22 y yo le voy a mostrar esto por la palabra, porque ciertamente Dios no le va a pedir esto a usted en este momento, pero Dios le puede pedir otras cosas que ni aun esas que son menos fuertes, usted y yo estaríamos dispuestas a hacer, porque muchas veces no lo decimos con nuestra boca, pero en nuestro corazón y con nuestros actos pareciera que somos mejores papás que Dios. Deuteronomio 22, vamos a ir por ahí y vamos a ver el verso 18. Dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedece a la voz
de su padre y a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, ¿cuántos de nosotros le hemos quitado el teléfono, le hemos quitado la quincena, los hemos encerrado en el cuarto, les hemos dicho no me pidas para acá, no me pidas para allá? Entonces, habiéndole castigado, el muchacho todavía no obedece. Dice el verso 19. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es mi hijo, este es nuestro hijo, porque tienen que estar en común acuerdo, y eso es una cosa importantísima. Cuando somos las mujeres que salimos en defensa de los hijos, arruinamos todo, señores. Cuando nuestro esposo está queriendo poner disciplina a nuestros hijos y nosotros salimos a defensa de nuestros hijos, déjeme decirle que estamos dañando todo el proceso, todo el plan de Dios, ya sea que su esposo es muy grosero, ya sea que su esposo es áspero para hablar. El día que usted se mete entre su hijo y su esposo, o los varones salen a defensa de su hija y se meten entre la hija y la esposa y no se ponen en común los dos padres, usted está dañando a su hijo. Entonces lo tomarán, verso 19. Su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este es nuestro hijo contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Y fíjese usted, la regla estaba puesta y usted sabe que esta gente era estricta con la ley, con lo que estaba establecido. Sin embargo, no hemos leído de un solo caso que se haya dado así. Pero los muchachos temían, porque si no temían por amor a sus padres, temían por razón del castigo, pero temían. Y la palabra de Dios habla también de que debemos temer a nuestras autoridades, que debemos obedecerlas, que si no tememos por causa de conciencia, pues debemos temer por causa del castigo, porque no por gusto se aplicará la corrección. Y vemos que en este caso no existieron casos de que estos muchachos se les hubiera apedreado por esta situación. Sin embargo, la ley estaba escrita ahí. ¿Qué es entonces lo que está pasando con nosotros? No estamos de acuerdo con nuestro cónyuge a la hora de disciplinar a nuestros hijos, y ese es uno de los problemas más graves que estamos teniendo. Estamos desobedeciendo las mujeres a nuestros esposos a la hora de que nuestros esposos quieren aplicar el castigo a nuestros hijos. O el varón desautoriza a su esposa cuando es su esposa la que está aplicando algún consejo o alguna corrección. Y esto sucede, y lo he visto en casos todavía peores, donde ya sea el padre o la madre se están riendo uno de los dos con el hijo por lo que la madre está diciendo, y que si la madre está loca, que si la madre es ridícula, o que si el padre es un ridículo, o que si el padre es demasiado religioso, pero se está asociando el hijo con uno de los padres para reírse del otro. ¿Y usted cree que usted le puede estar haciendo bien a su hijo con esta situación? Tarde o temprano, usted obtendrá las consecuencias de haber alimentado un monstruo. Si esta es la manera que nos conducimos, riéndonos de nuestros cónyuges a la par de nuestros hijos a la hora de una corrección. Sin embargo, obviamente no es lo que el Señor nos va a pedir a nosotros. Ya en este tiempo ciertamente Dios no nos va a pedir, pero estaremos dispuestos a hacer lo que Dios nos pida a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Porque cuando vamos también al libro de Génesis, mire lo que pasa. Vamos a ir al libro de Génesis. Pero antes de ir al libro de Génesis, quiero decirle que una de las maneras, porque hay mucha bulla aquí, creo que ya no voy a poder continuar, están reparando las calles, así que ya voy a ir terminando para no sé si ustedes están escuchando bien, con claridad.
Debemos establecer reglas en nuestros hogares. Si ya nuestros hijos son mayores de edad, nosotros tenemos que establecer reglas. Si nuestros hijos son menores de edad, nuestros hijos tienen que aguantarse. Mientras nuestros hijos no han llegado a los 18 años, usted y yo tenemos la oportunidad de sembrar en el corazón de nuestros hijos la palabra del Señor, y nuestros hijos tienen que someterse. Pero cuando nuestros hijos ya han llegado a un grado de madurez, cuando nuestros hijos ya son adultos, cuando nuestros hijos tienen las manos perfectamente para trabajar, cuando nuestros hijos tienen buenos sus pies para trabajar, cuando nuestros hijos tienen buena su cabeza para poder relacionarse allá afuera y trabajar, cuando nuestros hijos tienen esta boca tan grande como para faltarle el respeto a sus padres, pues nosotros vamos a tener que empezar a confiar y vamos a tener que empezar a depender del Señor. Y entre las cosas que vamos a tener que hacer es poner reglas. Y yo sé que las reglas muchas veces son difíciles, porque en el asunto de poner reglas existe otra cosa. Para poner la regla, usted y yo tenemos que dar el ejemplo. Usted y yo tenemos que estar viviendo ya sobre esas reglas. Usted y yo tenemos que estar encarrilados en esas reglas que vamos a poner. Porque no es posible que yo le diga a mi hijo, por darles un ejemplo, que no diga malas palabras cuando soy yo misma la primera que lo ataco diciéndole palabras soeces. Entonces, nosotros predicamos más con lo que nosotros hacemos que con lo que nosotros decimos. Así que para ponerle reglas a nuestros hijos, lo primero que nosotros debemos de saber es que nosotros tenemos que ser ejemplo de esas reglas. Y entre las primeras reglas que tenemos que hacer es que si nuestros hijos son mayores de edad y no quieren estudiar, tienen que trabajar. Usted no puede tener un manganzón acostado en el mueble. Usted no puede tener un manganzón durmiendo todo el día. Usted no puede tener un manganzón ahí que en vez de ayudarle le estorba porque lo tiene que levantar para arreglar la cama, porque lo tiene que mover para barrer debajo del mueble y todas estas cosas. No, si su hijo no quiere estudiar, mándelo a trabajar y con el dinero que gane, si quiere vivir dentro de casa, tiene que aportar a la economía de la familia. Porque no tiene sentido que usted tenga un cliente de esto en su casa y esta persona no quiera ayudar. Porque antes de cualquier cosa le estamos haciendo un daño a ellos. No van a empezar a ser responsables y cuando tengan sus familias van a querer vivir en el mismo plante que han vivido debajo de papá y mamá. Y ve a ver si no le trae la novia y se la mete a su casa y a usted le va a tocar mantenerle la esposa, los nietos y todo lo demás. Así que si su hijo está mayor de edad y quiere estar ahí, lo primero que tiene que hacer es, si no estudia, trabajar y aportar con la economía de la casa. Otra cosa que usted tiene que hacer es establecer claramente las horas de llegada a su casa. Su hijo no puede llegar 3 de la mañana, 4 de la mañana y usted lo llama y usted no sabe dónde está, no sabe de su hijo. Y si usted y su esposo están dando el ejemplo y no llegan a esa hora tampoco, pues el muchacho va a tener que someterse a la regla de la casa. No puede su hijo llegar a horas altas de la noche. Está peligrando él, está peligrando usted porque se mete un ladrón a su casa y resulta que usted cree que es su hijo el que está llegando. En caso también de que muchos padres le dejan la puerta de atrás abierta a su hijo, la puerta del frente abierta a su hijo y quien se va a meter es otra persona y usted va a estar en serios problemas. Además, ¿qué puede encontrar su hijo a las 3, 4 de la mañana en la calle? Nada más peligro. Entonces usted va a empezar a establecer horas de llegada a su casa. Número 3, el respeto para usted, para su esposo y para sus demás hermanos. Tiene que estar ahí. No puede estarle tirando el pájaro a la escopeta. Usted tiene que establecer un respeto. No importa si es mayor de edad, su hijo tiene que respetarle a usted. El Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice si tus padres son buenos o no. Respétalos, respétalos. Y una de las cosas que tiene que hacer es aprender a respetar a sus hermanos. No importa que sus hermanos sean menores de edad.
tiene que respetar a sus hermanos. Cada niño en el hogar tiene un valor. No importa que el niño solamente tenga 3 años, 4 años, tiene un valor, tiene derecho a que lo escuchen, tiene derecho a que no le griten, tiene derecho, escúchelo. Pero si nosotros hacemos las reglas, si nosotros prestamos atención para escuchar a esos niños, estos muchachos tienen que ver que si usted lo hace, ellos lo tienen que hacer también. Así que es necesario, hermanos, que nosotros empecemos a acatar estas reglas. Y después le voy a llevar para que usted vea qué es lo que sucede cuando hay desobediencia. Otra de las cosas que tenemos que hacer es que usted no puede aceptar en su casa vicios. Usted no puede aceptar que en su casa su hijo se siente en el mueble a fumarse un cigarro, a tomarse una copa de vino, a traerle malas compañías a su casa. Esa es su casa. Y usted no puede aceptar este tipo de conductas dentro de su hogar si su hogar es cristiano. Entonces llega un momento que se va a empezar a levantar una situación tan difícil, porque es la carne contra el espíritu, se van a oponer y usted tiene que estar preparado para esta oposición que se va a dar. Porque va a llegar un momento en que su hijo le va a amenazar con que no quiere seguir la regla. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? ¿Cómo usted se va a conducir? Ciertamente usted tiene que tener confianza en que Dios va a tratar con sus hijos. Ciertamente usted tiene que tener confianza que Dios ama a sus hijos más de lo que usted y yo los podemos amar. Usted puede estar seguro que Dios ama a sus hijos más de lo que usted los ama. Y usted puede tener confianza que donde quiera que sus hijos estén, el Señor los va a cuidar, el Señor va a tratar con ellos, el Señor los va a enseñar. Pero si usted se da en una situación que por tener a su hijo en su casa, se van a sentar en la sala de su casa a fumarse un cigarro, si usted por tener a su hijo en su casa, su hijo le va a traer a un montón de vagabundos, de ladrones y de gente así, usted no puede esperar el respaldo del Señor. Por eso le decía al principio, si nosotros primeramente somos obedientes con la palabra del Señor, si nosotros primeramente amamos a Dios, si nosotros primeramente servimos al Señor, podemos tener confianza de que Dios nos va a respaldar y que no nos vamos a salir de la cobertura del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando su hijo necesita o cuando su hijo se quiera salir de su cobertura, su hijo va a llegar a entender en determinado momento que es mejor estar cerca de papá, que es mejor estar cerca de mamá. Porque por mucho que mamá moleste, por mucho que papá moleste, está seguro en casa. Es lo mismo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo entendió que en casa estaba mejor. Tal vez papá molestaba, tal vez no se entienden, pero es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. En tanto que nuestros hijos crecen y maduran y valoran el trabajo y el amor que hemos puesto en la crianza de ellos. Que lo que hemos hecho, los hemos hecho porque los amamos, no porque ha sido la intención de nuestro corazón destruirle. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las cosas desde el punto de Dios, que Dios lo mira, vamos a empezar a aplicar la disciplina. Porque cuando usted decide salirse como papá de la cobertura de Dios, usted no puede esperar que Dios le supla su situación. Ciertamente todo pecado trae su consecuencia. Si yo como mamá me salgo de la cobertura del Señor, ¿usted cree que Dios dejó de amarme? Dios no dejó de amarme. Dios me sigue amando a mí, pero ya el Señor no va a obrar a favor mío de la misma manera que cuando yo estaba en el redil. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, todo obrará para bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, pero para que las cosas, todas las que sucedan a su alrededor, obren para bien, usted tiene que amar al Señor. Ahí está la clave. Tiene que amar a Dios. Entonces, todo lo que pase a su alrededor va a obrar para bien. Vamos entonces al libro de Génesis que les prometí y vamos a ver el capítulo 3, verso 24. Como les decía también al principio, algunas personas no lo van a entender. Algunas personas simplemente dicen, mi hijo no se va a poner así, mi hijo no se va a poner rebelde.
Mi hijo no va a hacer esto. Espérate que tu hijo llegue a una edad donde tú veas que por algún momento se salieron de nuestras manos. Lo duro que se vive si no estás agarrado del Señor y si tu confianza no está puesta en el Señor, que es el Señor el que peleará por ti. Será el Señor el que te va a regresar a tus hijos. Va a ser el Señor el que va a bendecir tus hijos. Pero el Señor, nosotros no somos más buenos que el Señor. Génesis 3, verso 24 dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, y puso querubines y una espada encendida una espada encendida que se revolvía por todas partes para guardar el camino del árbol de la vida. Y esto yo le puedo decir que yo pienso que es una situación dura en nuestra vida. Cuando nuestros hijos simplemente no quieren obedecer las reglas, solo toca decir: tú te puedes mantener solo allá afuera, tú te puedes mantener sola allá afuera. Las reglas están puestas, las cumplimos o no las cumplimos. Y como les digo yo a ustedes, si usted está dando ejemplo de esas reglas, está bien. Si usted no está dando ejemplo de esas reglas, ni siquiera se las ponga a sus hijos. Pero si usted está dando ejemplo de reglas, deje que sea Dios quien trate con ellos. Cuando sus hijos le digan a usted: no te metas, que es mi vida, y sus hijos son mayores de edad, tiene usted que estar tan seguro del amor de Dios, del plan de Dios para usted y para su familia, para que usted esté suficientemente confiado que el día que su hijo no cumpla las reglas, con el dolor en su corazón tendrá que abrirle las puertas de casa y decirle: hijo, las puertas están abiertas. No te estoy corriendo, pero ¿las cumples o no las cumples? Es de la manera que Dios va a respaldarle a usted. El libro de Malaquías habla acerca de la obediencia, cómo Dios ve la obediencia y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero para que Dios nos respalde, primeramente nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Si usted y yo no somos obedientes, usted y yo no podemos pretender que Dios obre a favor de nosotros. De la única manera que nosotros podemos tener la confianza que Dios va a obrar a favor de nosotros es que usted haya sido primeramente obediente con Dios. Si usted no es obediente con Dios, ¿cómo usted puede pretender que el Señor le va a suplir en esta situación con sus hijos? Tenemos que modelar obediencia para que nuestros hijos comprendan la obediencia hacia un padre también. Malaquías 2:2 dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Malaquías 2:2. Cuando usted y yo no decidimos por Dios de corazón, perdemos todos. Porque pierde usted como padre y pierden sus hijos por ser sus hijos, por haberles enseñado usted mismo la desobediencia. Dice la palabra de Dios que ciertamente la disciplina al momento no es causa de gozo, pero a su tiempo produce frutos apacibles de justicia a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. De la única manera que nuestros hijos van a comprender el amor del Padre, el amor del Dios Todopoderoso, es cuando usted y yo mostramos fidelidad para con Dios. Es cuando usted y yo mostramos fidelidad para con Dios, usted va a estar seguro que si usted se decidió por Dios, Dios cuidará a sus hijos donde quiera que estén. Dios les mostrará el camino a sus hijos donde quiera que estén. Dios cuidará mejor de sus hijos de lo que usted puede cuidar. Porque usted cree que por tenerlos en casa con el cigarro, con el vaso de licor en la mano, usted cree que porque usted lo está viendo, su hijo está bien. Su hijo no está bien, porque ni usted ni su hijo
tienen la cobertura del Padre Celestial, porque ni usted ni su hijo han sido obedientes. Y le va a pasar como le pasó al sacerdote Elí, que por cuanto solapó a sus hijos, porque Elí en realidad era un buen sacerdote, pero era un mal padre. Así que el día que le pasaron la cuenta a los hijos de Elí, también se la pasaron a Elí, por cuanto él, dice la palabra de Dios, no estorbó a sus hijos de estar haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Usted quiere ver la recompensa del Señor? No solape a sus muchachos, no solape a sus hijos. Decídase por el Señor. Malaquías 2:2 dice que decidamos de todo nuestro corazón volvernos al Padre. Decidamos de todo nuestro corazón amar al Señor. Y si usted ama a Dios de todo corazón, usted va a ver la obra de Dios en sus hijos. Tal vez usted diga, sí, pero yo no tengo hijos viciosos. Yo no tengo hijos drogadictos. Yo no tengo hijos ladrones. Yo tampoco. Yo no tengo hijos así tampoco. Pero el anhelo de mi corazón es que mis hijos le sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que mi anhelo no queda en que simplemente no tengo hijos ladrones, no tenga hijos drogadictos, no tenga hijos maleantes. No, o sea, no puede quedar ahí nuestro anhelo. Nuestro anhelo debe de ser el mejor para nuestros hijos. Nuestro anhelo debe de ser que nuestros hijos sean reyes y sacerdotes para Dios. Nuestro anhelo debe de ser que nuestros hijos amen al Dios que nosotros amamos. Nuestro anhelo debe de ser que el día que usted y yo partamos de esta tierra, sepamos que nuestros hijos quedan en buenas manos, porque quedan sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ese debe de ser nuestro anhelo. Ese debe de ser el deseo de nuestro corazón. No simplemente tener hijos porque tenemos hijos que no son malos. No. Tenga hijos que sean útiles. Que sean útiles y que amen a aquel que nos amó primero. Que se decidan por su Salvador. Porque entonces usted sabrá que la vida de sus hijos no se quedará con un éxito temporal, sino que la vida de sus hijos será un éxito eterno, porque habrán vencido a la muerte y pasarán a la eternidad. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.